Amigas, amigos, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy vamos a desentrañar una historia que inicia formalmente por ahí de agosto del 2021, cuando explota una lavadora mal instalada en un edificio de Coyoacán. Jalando el hilo de ese hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue desentrañando desde ese 2021 la historia que era un secreto a voces en la alcaldía Benito Juárez, que desde el 2012 por lo menos hasta el 2022, los alcaldes que estuvieron al frente de esta alcaldía muy importante de la Ciudad de México, una alcaldía de clase media, media alta, habían establecido una red de fraude inmobiliario que hasta el momento se calcula que hay 60 edificios irregulares y alrededor de 4.200 familias afectadas por este mecanismo de fraude inmobiliario, porque con permisos para construir edificios de 4 o 6 niveles o 9 niveles, en realidad construían más niveles. Si tenían un permiso para construir solo 4, construyeron 6. Si tenían uno para 6, construyeron 9. Y al mismo tiempo hicieron una trama de colusión y de fraude con las empresas constructoras. El grupo que está involucrado en esta trama del cártel inmobiliario, como se le conoce, también se le denomina el grupo de los Ocean, por el nombre del restaurante donde se reunían en aquel entonces, digamos, del inicio de esta trama, de esta triangulación de fondos y de esta corrupción contra familias afectadas, adquirientes de estos edificios. En ese grupo se encontraban personalidades que ahora son muy importantes dentro de la estructura panista, no solamente a nivel de la Ciudad de México, sino a nivel federal. En primer lugar, el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, que fue alcalde de la Benito Juárez; Mauricio Tabe, exalcalde de la Miguel Hidalgo; Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México; Luis Mendoza, diputado federal; el exalcalde Christian von Roerich, que fue detenido en abril del año pasado, cuando estaba en McAllen, Texas; y también se menciona al alcalde con licencia, Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es toda una historia, un entramado que tiene muchísimas vertientes. Y para poder hablar y diseccionar este entramado del llamado cártel inmobiliario, pues hemos invitado para Versiones Públicas al abogado Rodrigo Muñoz Dromundo. Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Genaro? Mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Encantado. No, muchas gracias. Rodrigo es uno de los afectados y defensor, entiendo, de 4.200 familias. Correcto. Que han sido afectadas por esta trama del cártel inmobiliario. Esta es la historia que, en términos sucintos, pude ahorita sintetizar, Rodrigo, pero a mí me gustaría que nos contaras exactamente cómo fue, en tu caso y en el caso de las otras familias afectadas, que se dieron cuenta que habían sido víctimas de un fraude inmobiliario. Claro que sí, Genaro, digo, te lo platico brevemente. Yo me compro un departamento aquí en la Benito Juárez, me compro un departamento, y al yo revisar los documentos, yo siendo abogado, pues me doy cuenta que hay cosas que no coinciden, ¿no? En la compra del departamento. Pisos de más, departamentos de más, metraje de más, cosas que el ciudadano común no le daría ni siquiera mucha importancia. Yo le doy importancia porque soy abogado. Lo empiezo yo a revisar. Y cuando alzo la voz, pues empiezo yo a recibir amenazas por parte de la constructora y de la alcaldía. ¿Qué constructora era? De la constructora, ahorita ya no podemos hablar porque estamos ya en un proceso de reparación con la alcaldía, con la fiscalía. Ya llegamos a un proceso de reparación con esa constructora, que es una de muchas
Una de muchas. Una de muchas. Ok. Son muchísimas. Esa en concreto ya estamos en el proceso de reparación del daño con la Fiscalía. Pero es una de... ¿Ese edificio en dónde estaba? Ese edificio. De muchos. ¿Pero ese edificio dónde estaba? En la Benito Juárez. En la Benito Juárez. En la Benito Juárez. Ok. Porque ahorita yo te voy a platicar de muchos, tanto bueno, ahorita vamos paso por paso si quieres. Órale. Entonces, de ese edificio, me doy cuenta que las cosas no coinciden y comienzan una serie de amenazas a mí y a mi familia. Amenazas que llevaron a mi madre a exiliarse en España. Wow. Hace 4 años no viene a México. A mi padre, incluso aquí atrás de donde estamos, le cortan cartucho con una pistola que gracias a Dios falló. Yo recibo amenazas todo el tiempo. La semana pasada, una muy creativa que te platicaba el otro día fuera del aire, que me van a cocinar vivo junto con mi perrito. Salgo yo en mi automóvil con mi perrito así cargándolo y me toman una foto y me dicen, te voy a cocinar vivo con tu perrito. ¿Y te mandan la foto? Me mandan la foto. Yo incluso les contestaba, hazme lo que quieras a mí, pero al perrito déjamelo en paz. Claro. ¿No? ¿Qué tipo de personajes son los que hacen esas amenazas? Eso viene de la alcaldía, eso es claro. ¿Por qué? Porque las personas que amenazan a mi papá y que se han parado afuera de mi oficina, que está también aquí atrás en el Pedregal, Sí. traen ciertos tatuajes distintivos. ¿Cómo que tatuajes? O sea, Traen unos tatuajes distintivos de cierto grupo criminal, que es el grupo criminal preponderante aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ok. Que es el mismo cártel que el día que fuimos a presentar las firmas de la revocación de mandato en la alcaldía, en la explanada de la Benito Juárez, llegaron a golpearnos. Nosotros hicimos un ejercicio ciudadano sano de revocación de mandato en contra de Santiago Taboada y cuando llegamos con las firmas, estas personas llegaron con esos tatuajes distintivos, entre ellos uno de una corona con un hilo abajo. Ah, ok. Que es, todos sabemos de qué cártel es, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, pero me desvié un poquito. Entonces, estas personas me amenazan, etcétera, y entonces yo me doy cuenta que aquí hay algo. Entonces empiezo yo a investigar y me doy cuenta de que lo que había era el cártel inmobiliario del que tanto se hablaba en las noticias, pues sí existía. No era Ya se mencionaba un cártel Ya se inmobiliario. mencionaba el cártel inmobiliario en las noticias, se empezaba a hablar de él. Sí. Pero en ese momento los panistas se daban el lujo de decir que era una construcción, que era falso, que no existía, no sé qué hablar. Exacto. Yo empiezo a investigar y a través del portal de transparencia, en el registro público, yo haciendo las búsquedas, Sí, sí, sí. Como ciudadano Como o ciudadano. como afectado. encuentro todas las pruebas y se las llevo a la Fiscalía y eso deriva en 17 órdenes de aprehensión que tiene ya la Fiscalía y pues básicamente lo que hicimos fue probar que existe el cártel ¿En inmobiliario. qué mes más o menos presentaste las denuncias? ¿De 2020, qué año? En el 2022, a mediados, Ok. y estamos hablando de que las primeras órdenes de aprehensión fueron de enero a febrero del 2023. Exacto. Hay 16 17. ex servidores públicos involucrados. Involucrados, así es. ¿Cuál es la mecánica del cártel inmobiliario? Es decir, o del fraude inmobiliario que encabeza este grupo de ex servidores públicos que están siendo investigados por la Fiscalía. Yo te diría, yo creo que quien lo encabeza y vamos de ponerle nombre es Jorge Romero. Jorge Romero es la cabeza del cártel inmobiliario sin duda alguna. ¿Por qué él? Porque en el 2012, cuando él le gana la alcaldía a Leti Valena por 400 y tantos votos, Sí. en una elección muy cerrada, también gana la jefatura de gobierno Miguel Ángel Mancera. En ese momento, él negocia con Miguel Ángel Mancera ciertos apoyos y con sus amigos constructores. Y en ese momento nace el cártel inmobiliario. Igualito que Pancho Cayoa con la Barbie negoció Exacto. la creación de la Unión Tepito, igualito se sentaron en una mesa con sus amigos constructores. Miguel Ángel Mancera, Jorge Romero y sus amigos constructores. Oigan, necesitamos apoyos para la campaña, necesitamos tales que hablar, a cambio van a haber facilidades. Yo no creo que en su cabeza estaba, vamos a construir edificios que se caigan y ser malvados. No, ellos querían, en su visión muy empresarial, muy de derecha, facilitarle a los constructores que construyeran, llevarse su moche y generar Así es. un desarrollo económico. A lo mejor la idea de origen no era mala, a lo mejor. Sí. Tendrían que aceptar que se les fue de las manos. Pero al igualito que en una vecindad del centro nació la Unión Tepito, en una casa de las Lomas nació el cártel inmobiliario. Perdón que te interrumpa aquí. Por favor. Es importante que menciones lo de Miguel Ángel Mancera porque una de las argumentaciones de Taboada, que yo le he escuchado, y de otros funcionarios de la delegación, es que para que hubiera habido una construcción de un edificio, primero se tenía que tener un permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la SEDUBI. Y ese permiso se maneja a nivel del gobierno central, tratando de decir que el fraude se originó en el gobierno central de Claudia Sheinbaum,
que es en el periodo donde se hacen las investigaciones y las detenciones. Pero el proceso fraudulento inicia o viene del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y además habría que hacer dos grandes ahí, Acotaciones muy importantes. Número uno, del 2012 al 2018 es cuando vemos la mayor generación de edificios irregulares en la Benito Juárez y en las alcaldías conexas. Del 2018 para acá, lo que hemos visto, habría que entender cómo funciona la corrupción inmobiliaria con cuatro grandes momentos para que lo entienda este territorio. Número uno, el momento del uso de suelo. El uso de suelo te lo otorga el Congreso de la Ciudad de México. Y la CEDUBI lo único que hace... El Congreso de la Ciudad de México es el único facultado. Y la CEDUBI lo único que hace es, a través de un estudio, te dice cuántas unidades puedes poner en base al uso de suelo que ya tienes. Sí. Te lo puede cambiar con un polígono de actuación, que eso era muy común en la época de Miguel Ángel Mancera. Esa era la corrupción. La epítome de la corrupción con Miguel Ángel Mancera era dar polígonos de actuación falsos. O número dos... ¿Qué son los polígonos de actuación? Los polígonos de acción son, en esta manzana no hemos construido tanto, hay muchas casas y tienes... Y por ejemplo, ahí tienes para poner 6 pisos, 7 pisos, 9 pisos y pusiste 2, 2, 2, pues te voy a dar en esta esquinita para que pongas 10. Eso es un polígono de actuación. O una norma de ordenamiento territorial que te las da la PAOT. Por ejemplo, la norma 10 te dice, en ejes viales, por ejemplo, en eje 8, tú puedes poner hasta 22 pisos, no importa cuál sea el uso de suelo, porque es un eje vial y hay que desarrollarlo como un eje vial, ¿no? Esas serían las 3 formas de hacer el uso de suelo por parte del gobierno central, que sería, para recapitular, el polígono, la norma o el Congreso. Entonces, en la época de Mancera, con los polígonos hacían el chanchullo. Luego vienen los siguientes 3 momentos. La manifestación de construcción. En la manifestación de construcción, tú le manifiestas a la alcaldía, en base a tus documentos que ya tienes, qué vas a construir. La alcaldía no te puede decir ni sí ni no si está permitido. Así es. Si está permitido. Eso es lo que se conoce como la licencia de construcción. Esa manifestación de construcción la tiene que pedir una constructora. Una constructora. Va y le manifiesta. Oye, ¿sabes qué? En base a mis documentos que ya tengo, yo puedo poner aquí 8 pisos. Exacto. Tú no puedes decir ni sí ni no, siempre y cuando esté permitido. Por eso es una manifestación. Exacto. ¿Correcto? Luego viene el periodo en el que, entre el 2 y el 3, en el que la alcaldía tendría que revisar que se cumpla todo eso. Que ahí viene el otro chanchullo. Pero en la manifestación, los alcaldes se inventaron la figura de la ampliación de manifestación. Ya te recibí tu manifestación, pero no te preocupes, ahora te voy a ampliar. Tú puedes poner 14 depas, te amplío a 18. Y ahí, pues regálame uno. En el segundo momento, es decir, cuando interviene la autoridad, es ahí donde entra la coacción con la constructora. Sí. Para decirle... Te amplío. Te voy a ampliar, pero me vas a dar unos... Vente para acá. Varios departamentos. O una lanita, depende, ¿no? Depende del volumen del desarrollo. Si eran 1000 depas, pues dame 2 depas. Si eran de 8 depas, pues dame una lana, ¿no? Exacto. Se calcula que alrededor de 600 o 700 departamentos fueron... Yo creo que deben ser 7,000 millones de pesos el nivel de fraude. Exactamente. 7,000 millones de el pesos. Quebranto está en 7,000 millones de pesos. 200 millones de pesos. Más o menos. El moche que pedían en este segundo momento, Rodrigo, era para que ellos lo vendieran y entonces ese dinero fuera para ellos o para las actividades políticas, o era nada más por la simple autorización. Era digo, debe de haber de todos colores y sabores, pero yo creo que era para sus beneficios personales, ya sea para el partido político o para sus beneficios personales, ¿no? Porque hemos visto de todo. Yo te voy a decir, a mí no me pueden decir que un partido como el PAN, que ha perdido estructura a nivel nacional, ¿cómo mantiene esa estructura a nivel nacional? Benito Juárez es la caja chica. Claro. Es la caja chica, ¿no? Luego viene el tercer momento. El tercer momento es el aviso de terminación de obra, que ese es importantísimo para el tema de la escrituración, porque la ley del notariado en la Ciudad de México te permite escriturar con el puro aviso de terminación de obra. Entonces, tú vas y dices, oye, te aviso que ya terminé. Sí. Si no te lo recibe, vas con un notario que te acompañe y que dé fe de que lo entregaste. Entonces, ahí hay una red de notarios. Ahí es donde entran los notarios, exactamente. El notario dice, oye, pero, o sea, el notario debe decir, oye, pero pues es que pusiste 40 depas de más, yo no te voy a acompañar. No, te acompaño, no pasa nada. Y lo entrego. Y ahí es donde logran escriturar los departamentos. Pero ojo, ahí todavía no tienen el uso y ocupación, entonces todavía no son bienes inmuebles. Ok. Habitaciones, todavía no. Y entonces en ese momento tú le estás vendiendo a la gente algo que después se va a convertir o no en una casa habitación. Exacto.
pero puede que no. Y hay gente que se queda en el no. Y ahorita te voy a platicar un caso concreto de un cliente nuevo que tengo ya con Santiago Taboada, por cierto. O sea, hubo un momento en donde no se concretó para muchos la entrega del departamento para uso de vivienda. Muchísimos. Que no son casa, habitación todavía. Y como no es casa, habitación, es sujeto de muchas injerencias por parte de cualquier autoridad, porque la casa, habitación es inviolable, ¿no? Claro. Pero una construcción, ¿no? Híjole, vamos a un corte, Rodrigo. No nos dejen, vamos a continuar haciendo la disección del cártel inmobiliario. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos hablando del cártel inmobiliario. El abogado Rodrigo Muñoz Romundo nos está ilustrando porque a él le correspondió ser el iniciador de la denuncia formal que da pie a la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México en torno a esta serie de irregularidades en la venta de departamentos y de edificios también en la Alcaldía Benito Juárez, pero no solamente en la Alcaldía Benito Juárez. Entiendo que también en Coyoacán, en Miguel Hidalgo y en algunas otras zonas, ¿no? Así es, correcto. Este mecanismo que nos explicabas, Rodrigo, en el bloque anterior, que hay tres momentos, tres momentos de la corrupción, digamos, o de la corrupción. Sí. Uno que tiene que ver con la actuación en el Congreso de la Ciudad de México, que es la que emite los usos de suelo. Otro con los polígonos de actuación, que son los que manejó a discreción el gobierno de Miguel Ángel Mancera en el sexenio pasado. Otro es la norma, pero también esta trama o esta arquitectura, yo no sé si usar la palabra arquitectura o ingeniería de la corrupción. Es ingeniería de la corrupción. Es una ingeniería de la corrupción, porque tiene que ver con la manifestación de construcción, con la ampliación de la manifestación. El aviso de terminación. Y el aviso de terminación. Y finalmente el uso y ocupación del inmueble. Y el uso y ocupación del inmueble. Para que tú hagas toda esta ingeniería, pues tienes que repartir mucho dinero, ¿no? Muchísimo, millones. ¿Quién es el cerebro de esto? Y ahí quiero hacer una acotación nada más. Tan es así que los polígonos de actuación se daban a diestra y siniestra, que el secretario de la CEDUBI de Miguel Ángel Mancera, Felipe de Jesús, está prófugo hoy en día. Digo, nada más para que estemos claros. Ok, es decir, no es solo la alcaldía. O sea, no solo los funcionarios de la alcaldía. En ese momento, porque la CEDUBI actual, los polígonos de actuación que ha dado la CEDUBI de Claudia Sheinbaum y ahora de Martí Batres, todos, yo te puedo decir, porque yo todos los he revisado, todos están vendados. Todos. De este último gobierno, de este último periodo. Yo he estado ahí revisando, yo los pido, yo los reviso, yo no he encontrado nada. Pero los de Felipe de Jesús, pues, está prófugo, ¿no? O sea, las cosas como son. Está prófugo. Exacto. Y su ranchito de Hidalgo valía $2 millones. Entonces, ¿no? Pero bueno, pero para contestar a tu pregunta, ¿quién es la cabeza? Yo digo que la cabeza es Jorge Romero y tiene dos tenientes. Cristian von Roerich y Santiago Taboada. Esos son sus dos tenientes. Los Ocean se llaman así porque el restaurante donde despachaban ahí en la Nápoles de los Ocean, y era mucho eso porque en la época en la que Jorge Romero era alcalde, él despachaba, no en la alcaldía, en el restaurante. Entonces, él citaba a la gente ahí. Entonces, es muy chistoso que lo comentabas en el primer bloque de este restaurante, porque efectivamente, o sea, así era. O sea, la ventanilla única de la alcaldía era el restaurante Ocean. Como mis reyes. Como mis reyes. Son mis reyes, o sea, definitivamente son mis reyes todos. Algunos más aspiracionistas que otros, porque la verdad es que no venían de dinero casi ninguno de ellos. Sí. Son muy aspiracionistas y por eso apelan mucho al votante aspiracionista, que quiere ser como ellos, ¿no? Pero... Todos hombres, machistas, mujeriegos. Hay temas ahí en los que no me voy a meter, pero tienen ya de que investigaciones por temas con pues muchas mujeres, mucho tal, no sé qué habla. Que sea el tema personal de cada uno, yo no me meteré. Claro. Pero básicamente todo lo que los rodea es escandaloso, como mis reyes. Exacto. O sea, tú ves a un mi rey de los de Puebla, de los videos que vemos ahora, y toda su vida es escandalosa. Esto es igual. No hay un aspecto de su vida que esté ordenado, ¿no? Que esté... Sin embargo, la Benito Juárez ha sido gobernada por el PAN desde hace muchos años. Es decir, es el bastión panista de la Ciudad de México. Y no había habido un asunto tan escandaloso, ni tan permanente, ni persistente en la historia de las alcaldías de la Benito Juárez como desde que Jorge Romero llega de alcalde.
Jorge Romero, si no me equivoco, fue funcionario también de otro alcalde expanista, ¿no? Sí. Y fue también, si no me equivoco, ahí me corregirás, diputado local. Diputado local, así es. Y él, junto con otros 2 diputados, eran el Triángulo de las Bermudas en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque justamente se repartían no solamente moches, sino negocios. Es decir, hay una mecánica que surge, ahora que lo estabas comentando, desde el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, no estás tan lejos. La Comisión para la Reconstrucción, Jorge Romero, ¿dónde está toda la lana, mijo? Claro. O sea, Claro. no estás tan lejos. O sea, porque todavía esa era la lana que hacían negocios. Todavía yo te diría, hay 2 formas de robar. Cuando haces negocio, que esa te la podría yo perdonar. Sí. Podría perdonar, que no me corresponde a mí, pero te la puedo perdonar. Pero agarrar dinero de la gente que se quedó sin casa, Exacto. no tener madre. Exacto. No tener madre. O sea, Jorge Romero no tiene madre. Eso es lo que no tiene, madre. Nosotros justo, fíjate que hace un par de semanas ingresamos un escrito solicitándole a Jorge Romero, en representación de las 4.200 familias que represento, que me reciba, porque él habla y dice del cártel imaginario, que esto es un cártel imaginario. Exacto. Yo le diría, si es un cártel imaginario, ¿quién le disparó en la cabeza a mi papá? ¿Quién amenaza a mi mamá? ¿Quién dice que me va a cocinar vivo? ¿Quién dice que me va a cortar los deditos? ¿Quién se para afuera de mi casa? ¿Quién le fue a ofrecer hace 3 semanas a mi novia $1,000,000 por ponerse un micrófono para grabarme en la intimidad? O sea, No. o sea si el cártel no existe, ¿quién hace todo eso, no? Entonces, yo le pedí, en ejercicio del artículo 8 constitucional, que es el derecho de audiencia y de petición, que dice que los señores deberán de respetar el derecho de petición siempre que se haga por escrito y de forma respetuosa. Entonces, Sí. yo de forma respetuosa le pido a Jorge Romero, por escrito, que me reciba. No me va a recibir. Entonces, el día lunes voy a ingresar un amparo ante juez de distrito para que sea el juez de distrito el que lo obligue a recibirme, porque además de todo, soy juarense. Claro. Y él Vives en la Benito Él Juárez. es mi diputado. Él es mi diputado. Así es. O sea, él tiene que velar por mis intereses, no por los intereses de sus amigos constructores, que son los intereses por los que él vela. Y los suyos personales, por supuesto. Claro. Pero cuando mencionas estas amenazas y este tipo tan siniestro de inhibir la acción de la denuncia ciudadana o de la denuncia penal, lo que estamos también observando es un sistema de sicariato. Es Sí. decir, no son ellos los que directamente te van a amenazar, sino que usan a otros Sí. que forman parte de ese cártel que funciona desde, Sí. desde el barrio de Tepito o desde otros barrios de la Ciudad de México. En tu experiencia o en lo que has escuchado de otras familias que han sido afectadas, ¿en qué momento se asocian con estos grupos criminales? Yo creo que el cártel inmobiliario tiene muchas aristas, ¿no? Y hay una que le afecta particularmente a la gente de la que no hemos hablado, y otra, si me permites, me gustaría hablar. Sí. Pero para contestar tu pregunta, hay una parte que es la parte de la extorsión, que le genera mucho dinero a la alcaldía. Y a todos los alcaldes, a todos los alcaldes corruptos les genera mucho dinero. La extorsión a comercio ambulante, la extorsión a los mercados, la extorsión a los franeleros y la extorsión también porque ellos que tienen sus programas de blindar, de escudo, de no sé qué, todas estas payasadas que no sirven para nada, más que para mantener control Sí, de las esquinas y de los barrios, donde ¿qué? Donde se vende la droga. claro. O sea, entonces, a ver, blindar BJ sirve para mantener un control del Así es. sicariato. Así es. ¿No? Así En la es. esquina, el que vende la marihuana y el perico y todo lo que venden ahí en las esquinas, pues ese, para eso sirve blindar BJ, para eso y para estarme checando dónde estoy yo y todos los calzados. Sí, porque es una demarcación muy vigilada por el negocio de las cámaras de seguridad que hicieron con que aparte ellos Seguritech. también, otro gran negocio, ese de las cámaras, es que es una tras otra de la Benito Juárez. Hay tanta lana. Es un presupuesto de 2.600 millones de pesos al año. Hay tanta lana que dices, se la reparten a manos llenas, ¿no? Pero sí, yo te diría, entonces, ¿en qué momento se asocian con ellos? Pues ahí. O sea, a ver, una alcaldía como la Benito Juárez, que es una alcaldía de clase media alta, Sí, el cuate que vende droga en la esquina resalta. claro. No es otra alcaldía, no quiero ser grosero con las demás alcaldías, pero no es Iztacalco. Así es, así O es. sea, es Benito Juárez. El cuate que vende droga en la esquina resalta. Para estar ahí, requiere permiso del policía de blindar BJ. Claro. Y en ese momento
es donde tienen contacto. Oye, pues, ¿sabes qué habla? Oye, pues, si quieres que sigan los permisos, necesito que me eches la mano con este cabrón que está hable y hable y dice y dice y dice. Y es así de fácil. O sea, Así se criminalizó el ejercicio del poder público en la Benito Juárez. Sí, lo que me sorprende es que nos sorprenda. Sí, porque además lo sorprendente es que los habitantes de la alcaldía sigan votando por esa misma opción o por ese mismo grupo. Ya déjate el partido, el grupo político. Tristemente te voy a decir qué pasa. A la gran mayoría de las personas de la Benito Juárez, mientras yo esté bien, Sí. no les preocupa o sea, lo que estoy haciendo. Entonces, la gente mientras no vea el problema, entonces una cosa que tratamos de hacer nosotros, los activistas aquí en Benito Juárez, es visibilizar el problema para que la gente entienda. O sea, no se trata de nada más cuando te toque a ti. Sí. O sea, dejemos de pensar así cuando te toque a ti. Vamos a pensar en cómo lo hacemos, ¿no? Yo me inscribí como precandidato al Distrito 15 federal Ajá. con esa intención, con la intención de, a ver, vamos a ver de qué manera dejamos de pensar así, a ver a qué hora te toca Exacto. y hacemos comunidad, porque, o sea, yo te voy a decir, yo era de esos. De los que no se involucraba porque tú estabas Y bien. no por egoísta, sino porque pues, yo estaba pues, a todo dar, cabrón, ¿no? Y de repente cuando estoy siendo amenazado, tal, no sé qué, le digo, puta madre, güey. Entonces ahora yo uso mi voz activamente para ayudar a los demás porque yo vivía como caballo de carrera, con la visera así, Así es. sin ser capaz de ver que, o sea, que hay problemas. Yo en mi departamento de lujo, en mi torre de lujo, pues yo estaba así, me subía a mi coche de lujo, a mi trabajo increíble y yo no veía lo que está pasando en la alcaldía. ¿Qué es el modelo de ciudad que ellos quisieran? Es el modelo que ellos quisieran. Un modelo de ciudad de grandes torres como las City Towers o las de la O Mítica. ¿no? Mítica, por ejemplo, ¿forma parte del cártel inmobiliario? Yo creo que Mítica es una torre que, o sea, el polígono de actuación está muy chistoso porque en el polígono de actuación de Mítica se solicitaron varias obras de mitigación que ahora parece ser que, o sea, por ejemplo, Centro Coyoacán tenía que convertirse en un parque lineal. Así es. Y ahora los dueños de Centro Coyoacán, los bayeres, ya metieron varios amparos para decir, no, oye, pues yo, ¿por qué? Yo quiero poner aquí 4 torres, no sé qué hablar. O sea, todavía no, pero para allá va, ¿eh? Pa' allá va, Exactamente. pa' allá va. O sea, Centro Coyoacán no va a ser un parque lineal y van a ser torres. Y entonces eso es corrupción. Eso si permitimos que siga llegando el PAN a la alcaldía. La otra parte también es los afectados. ¿Cómo se te fueron acercando, Rodrigo, las familias o los individuos que estaban afectados por la compra de departamentos fraudulentos? Los medios. La verdad es que el tema de los medios ha sido fundamental para visibilizar este tema. Han habido medios muy responsables que cuentan mi historia y cuentan mi versión y cuentan también la versión del otro lado, que es válido, ¿no? O sea sí, equilibrio. Yo creo que una prensa balanceada y que la gente decida que, ¿no? Hay otros medios corporativos que no cuentan mi versión ni de broma, ¿no? Pero... ¿Hay corrupción con los medios? Sí, por supuesto. O sea, yo me acuerdo cuando salió todo el tema de las órdenes de aprehensión, Ciro Gómez Leiva no me recibió ni de broma. Y aparte me dijo su productor de medios que lo quería manejar como un tema entre autoridades. O sea, ese no me recibe ni aunque le pagáramos. Porque le pagan del otro lado. Claro, claro. Pero fíjate que los medios ha sido fundamental y ahorita, mientras más entrevistas doy de este tema, como la tuya, que te agradezco mucho, esto va a generar que más gente se me acerque y me busque. Y me buscan en mis redes y me mandan correos y se me acercan en la calle. Y yo quisiera tener más manos para atender a más gente, porque yo la gran mayoría de los asuntos que tomo del cártel no los cobro. ¿Es pro bono? Yo hago casi todo pro bono. Ajá. Yo la gran mayoría de los asuntos que tomo son pro bono. Cobro un asunto de cada 10, es el que cobro. Sí. Son asuntos muy grandes porque pues, yo también tengo que comer. Pero la Exacto. gran mayoría de las cosas no las O cobro. sea, tú no estabas antes metido en el tema inmobiliario. Yo era abogado financiero. Ah, abogado financiero, Yo ¿ok? era abogado financiero, yo veía temas cross-border, de financiamientos pues sindicados entre Estados Unidos y México para construir, sí, torres y cosas así, pero del lado financiero corporativo de las empresas. Exacto. ¿no? O sea, yo no hacía nada de esto. Y Hasta que te implicas. hasta que me implico y me doy cuenta de que pues soy bueno para esto. Exacto. ¿Y el tipo de departamentos o el tipo de fraudes que tú has observado con las familias afectadas, cómo clasificarías? Yo creo que es 100% residencial. O sea, 100% 100% residencial. O sea, es el negocio que les interesa. 100% residencial. No hay más. Y residencial plus hay muy poquito. Muy, Ok. muy poquito. Te puedo decir, la única torre residencial plus que conozco
que tenga irregularidades, pues es la que yo habitaba, la única. No Residencial es Plus. una cosa que esté No, en las grandes torres Residencial lujosas. Plus no, porque son tan vistosas. O sea, Claro. Cornels Plus como Mítica es tan vistosa que a pesar de lo que la gente piensa, o sea, Mítica, el problema de Mítica es que la pusieron sobre un pueblo originario. Así es, O sea, así es. la torre no me molesta. Está preciosa la torre, pero ¿por qué sobre un pueblo originario? Exactamente. Ponla en cualquier otro lado y estaríamos todos felices. Pero ¿por qué sobre el pueblo No, originario? y también el problema del agua, el problema del agua. problema de la vialidad. La hubieras puesto en Reforma. Así es. Estaríamos todos maravillados con la torre. Así es. Y cuando tú estás hablando de residencial, ¿estamos hablando de precios de departamentos de entre 6 y 7 millones de pesos? 4 ¿O a 6. De 4 a 6. De 4 a 6. ¿Qué es lo que buscan los afectados? Los afectados lo que buscan, pues número uno, es certeza jurídica, ¿no? Que lo que compraste tenga pies y cabeza. Número dos, que esté bien construido, porque ya vimos en el sismo que algunos edificios nuevos pues, se caen, Exactamente. ¿no? Que se caen. Porque las normas tienen una razón de ser. El uso de suelo que el Congreso determina está en base a estudios jurídicos que la CEDUBI en su momento le dio, diciéndole, oye, este suelo es... O sea, este se mueve, este no se mueve, este tal, no sé qué habla. O sea, en base a planes urbanos. Ahora, hay otra parte del cártel inmobiliario de la que no hemos platicado, que es el de las preventas. Que ese le afecta muchísimo a la gente y nadie lo ha tocado. Ahí te va. Llegan una SASB, piden una manifestación de construcción, voy a construir aquí, llega la gente, da su dinero. Eso es de lo que más tengo clientes, ¿eh? De lo que más tengo clientes. De la preventa. Sí, clientes que no les cobro, por cierto. Porque esto es lo que más le duele a la gente. Llegan, compran, tal, no sé qué hablar, y de repente, híjole, troné, no sé qué, tal. Entonces, otra SASB, a los 2 años, pide otra manifestación de construcción sobre el mismo predio. Y la alcaldía se lo da. Oye, sí, a ver, yo soy la alcaldía, ¿cómo en este mismo predio vas a construir otra torre encima o cómo está? No, a ver, voy a ir a verificar qué está pasando. O sea, yo alcaldía me debería dar cuenta que aquí hay un fraude, ¿no? Claro. No, la alcaldía da otra manifestación de construcción, entonces el comprador anterior no le puede reclamar a otra SASB. Péleate con esa SASB. Para el ciudadano común y corriente, un juicio civil de fraude, 8 o 9 años por la vía civil, en primera instancia, ¿con qué dinero? ¿Con qué ojos? Porque además te piden un enganche. Y el enganche que eran tus ahorros de toda la vida, ya lo diste. Claro. ¿Y ahora- los bancos no están involucrados? Claro. ¿Los por bancos supuesto. que dan las hipotecas? Por supuesto. O sea, ahí también hay un tema con los bancos muy interesante porque yo no creo que el banco sea parte de la red de corrupción, pero sí creo que los bancos han sido muy laxos en sus revisiones de compliance, pero muy, muy laxos. O sea, un due diligence de un banco para Sí. un tema de estos debería ser, oye, pues, ¿sabes qué? No solamente reviso la capacidad de pago de él, reviso la capacidad de construcción del otro. Claro. Porque al final... Pero es Cualquiera que hemos pedido un crédito hipotecario sabemos cómo son de estrictos los bancos para esto. Pareciera. Pero entonces, o sea, cuando tú vas caminando por la Benito Juárez ves, acuerdo ya directo con el banco, no sé qué habla. Entonces, esos acuerdos directos con el banco que ya están como prenegociados, pues yo no sé si haya documentos falsos, no lo sé. O sea, hay que revisarlo, por Exacto, supuesto. O sea, eso exacto. es un tema para revisar. Pero de lo que más se me acerca la gente para pedir apoyo es este tema de las preventas. Wow. Porque pierden su dinero. Y ese te puedo decir que no hay un solo habitante de la Benito Juárez, no hay uno que no sea víctima o conozca a alguien cercano que haya sido víctima de un Afectada fraude por estas preventas. preventas fraudulentas. Vamos a un corte, Rodrigo. No nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos. Estamos diseccionando pues una verdadera pesadilla urbana que es el cártel inmobiliario que ha expandido sus redes no solamente a la delegación Benito Juárez, sino en otros casos también, y también ha sofisticado sus métodos desde lo que nos comentaba el abogado Rodrigo Muñoz Dromundo, es que el mayor número de personas afectadas han llegado a ti por las preventas, ¿no? Correcto. Y ahorita que estábamos fuera del aire, me mencionaste tan solo un caso, que son cerca de 800 personas afectadas. Sí. Esas personas afectadas, ¿todas son de un solo edificio? Son 6 torres. 6 torres. 6 torres que me acaban de contratar. Es Residencial Contadero en
en Coajimalpa. Ellos le compran a Fibra 1 y lo construye Parks. Y básicamente ellos no quieren dinero, no quieren nada. Dicen, oye, entrégame lo que me prometiste. Exacto. Llegan y les prometen edificios de lujo, con acabados de lujo. Parks construyó Torre Mítica. Claro. Sabe construir, ¿no? Y Fibra 1 pues es una fibra que sabe construir y sabe construir perfectamente bien. Así es. Explícale a los que no sepan de nuestra audiencia qué es una fibra. Una fibra es un modelo de inversión donde la gente utiliza para invertir. Es un vehículo de inversión donde pones tu dinero y ellos lo acomodan en lugares para invertir. Exacto. Básicamente. Exacto. A grandes rasgos. Entonces, Es un fondo de inversión. Y Fibra 1 es un fondo de inversión el más importante del país en materia inmobiliaria. Es el más importante. Fibra 1 contrata a Parks, que es una constructora muy importante que construye Torre Mítica para construir esta torre. Exacto. Entonces, ya que entregan la torre, te das cuenta de que el circuito de luz no está, no pusieron la planta de tratamiento de aguas residuales y la torre huele espantoso, Genaro. O sea, no hay drenaje. El día que llegué yo, o sea, yo no me lo creía, ¿eh? El día que me contratan los clientes y llego y bajo al sótano, donde guardan sus coches, Exacto. donde suben a sus niños, Exacto. huele a mierda. Qué barbaridad. Huele a eso. Y yo así, no, o sea, es que es irreal. Digo, ¿cuánto pagaste por el departamento? 10 millones de pesos. También te veo en la cara. Entonces, o sea, es gente que dice, oye, pues, ¿sabes qué? Es que en la preventa me juraste amor eterno, ¿no? Es como la novia que le dice al marido, pues es que me juraste fidelidad y una casa y coche y pues, ¿a qué 3 viejas y yo? Pues, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, Exacto. La gente quiere que le cumplan, no quiere nada más. Así es. Y ese fraude, esa arista del fraude inmobiliario es la que más le duele a la gente. A la gente cuando le contamos de los pisos de más, si los pisos de más no le afectan, no le importa. Sí, pero tienes el precedente del sismo del 2017. Pero más afectado. A la gente hay que contarle esa historia para que la entienda. Pero ¿cómo no lo van a...? ¿Está desinformada? ¿Tan Está desinformada desinformada está? la gente. Es que yo me acuerdo perfecto. O sea, yo trabajaba en la Colonia del Valle y vi, pero todo el eje de Gabriel Mancera afectadísimo. Era una delegación que no era la afectada por los sismos. No, y aparte, una delegación moderna, ¿no? O sea, Sí, donde tú tienes edificios de menos de 5 años que se cayeron. Yo estaba 10 años. en el edificio que está arriba de la Lamborghini de Insurgentes, frente al Teatro de los Insurgentes. Sí. En ese edificio teníamos la oficina. Y yo me acuerdo que se veía toda la Benito Juárez, humo. Claro. Edificios caídos. Y yo decía, esto es irreal. Pero es que, tendríamos que enseñarle a toda la gente un video de eso para que entendiera la gravedad de lo que va. O sea, no es cuándo va a pasar. Bueno, más bien, perdón, es cuándo va a pasar, porque eso va a pasar. Se van a caer más edificios. De hecho, ya pasó. O sea, pasó y va a volver a pasar. en el 17. Y va a volver a pasar porque hay muchos edificios irregulares. Hay muchos edificios irregulares que no hemos acabado de descubrir. Yo apenas acabo de descubrir en la colonia Atenor Salas, acabo de descubrir varios edificios irregulares, ya con Santiago Taboada, por cierto. Apenas. Entonces, lo que nos falta por descubrir es muchísimo. Sí, es un hilo que... Tú lo dijiste muy bien al principio. Es un hilo que estamos así sacándolo y nos falta por encontrar muchísimo, Genaro. La relación con la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿cómo fue? ¿Tú llegaste con esta denuncia o ya había la Fiscalía empezado a hacer su investigación Yo creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo impresionante, pero yo alguna vez escuché a Ernestina decir, es un monstruo de 1000 cabezas, y creo que tiene toda la razón. Es un monstruo de 1000 cabezas. Es un monstruo de 1000 cabezas. Entonces, creo que los ciudadanos tenemos la obligación ciudadana de apoyar y de coadyuvar, y es lo que yo hice. Entonces, en ese sentido, y con esa premisa, yo junté lo que tenía y llegué y le dije, Fiscalía, aquí está. Desconozco, porque la Fiscalía no me informa sus investigaciones. Exacto. Si la Fiscalía ya tenía avances o no tenía avances, pero yo llegué, presenté eso, hubo denuncias y hay de que investigaciones, algunas ya se resolvieron, hay acuerdos preparatorios, hay otras denuncias que están avanzando muy bien, que involucran al actual precandidato. Hay cosas que van avanzando. Así es. Pues fuertes. Y que está en juego la propia ratificación de la fiscal, precisamente por el tema de este monstruo de 1000 cabezas, que es el cártel inmobiliario. No, y aparte, a mí me encanta que digan, ay, es que nos investiga. Pues claro que te investiga, pues yo te denuncié. La obligación de la fiscal es investigar a todo mundo que... O sea, a ver, ¿qué les preocupa? ¿Una fiscal que investiga o una fiscal que no investiga? A mí me preocuparía una fiscal que no investiga.
Cada que alguien denuncia a alguien, es obligación de la fiscal investigar. Cuando no haya méritos, determinar no ejercicios de la acción penal. Así es. Pero tiene que investigar a todos. No, es que no. Pero no son funcionarios públicos. Pues claro, están que más sujetos al haciendo- escrutinio. No, es decir, la delegación Benito Juárez o la Coyoacán o la Miguel Hidalgo no son propiedad de los que han gobernado ahí. Y aparte no tienen fuero. O sea, no sé por qué piensan que como son funcionarios no me pueden ya investigar porque es persecución política. El foro ya no existe, mi estimado Santiago Taboada. Eso ya se Exacto. acabó. Ya se acabó. Así es. Ya se acabó. Pero están en este tono y creo que el enojo que hay contra la fiscal Ernestina Godoy, esa es una impresión mía, tiene que ver con el hecho de que efectivamente le dio al clavo por lo menos en los detenidos que hay, Claro. en una complejísima red, ¿no? Y aparte que va por el camino correcto. Porque yo te puedo decir, a mí una constructora de estas que tengo yo denunciadas me tiene a mí denunciado por extorsión. A ti. A mí. Porque dicen que el que yo represente familias para que les regresen su dinero pues es una forma de extorsionar. Está bien. Yo te voy a decir, qué bueno. Sí, o sea, pero fíjate lo que te voy a decir, Genaro. Qué bueno que veamos en una ciudad con una fiscal en la que me estén investigando por Claro. extorsión. Qué bueno. Porque es derecho de la constructora y es obligación de la fiscal que esa denuncia se atienda. Así es. Soy inocente, pero que se determine que soy inocente después de que se... O sea, que se lleve el camino que tiene que llevar. Y ahora fíjate lo que te estoy diciendo. Me están denunciando por extorsión. El resultado puede ser mi libertad o 20 años en el tambo. Claro. Y estoy aquí, o sea, diciéndote que estoy contento de vivir en una ciudad donde se me está investigando porque es derecho de la constructora. Al igual que es derecho mío pedir Así que se es. les investigue a ¿Y ellos. qué pruebas tiene la constructora para acusarte Ah, por ninguna. extorsión? O sea, pues, ¿qué? O busca inhabilitarte, o busca... Lo que busca es detenerme. Porque al final yo estoy contratado por 120 familias que quieren que los defienda. Pues Exactamente. yo hago mi Exactamente. trabajo. Yo hago mi trabajo. De aquí a lo inmediato, ¿cómo ves el procedimiento? Si, por ejemplo, la fiscal Ernestina Godoy no es ratificada, entra un proceso de cambio en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿qué podría suceder con el Yo con creo el tema? Yo creo que si Ernestina Godoy no se ratifica, vamos a echar 500 pasos para atrás en la lucha contra el cártel. Porque ¿qué va a pasar? Ellos lo que esperan es que no se ratifique, que gane Santiago Taboada y que sea él el que proponga que sea su gobierno con su mayoría y que el Consejo Ciudadano sea el que proponga una nueva fiscal en el siguiente gobierno. Así es. O sea, eso es lo que están esperando, que no sea un fiscal aliado a este gobierno. Así es. Entonces, o sea, es claro el mensaje. O sea, es no investigar al cártel inmobiliario. O sea, ese es el mensaje. Entonces, el mensaje es peligrosísimo. O sea, es peligroso. Y te voy a decir algo, para los que denunciamos, nos estamos jugando hasta la vida. Claro. Hasta la vida. O sea, yo te puedo decir porque... Lo que nos dijiste de tu madre, que tuvo que salirse del país. Mi madre, o sea, yo no abrazo a mi madre hace 4 años por esta lucha ciudadana. Entonces, para mí es una falta de respeto que los diputados, así te lo digo, una falta de respeto que los diputados de oposición me vengan con sus mamadas, y perdón por la palabra que estamos al aire, de que no porque es un tema político. Tema político, que me vengan a mí a ver a la cara y a los ojos y miren que es un tema político. Así Cuando a mi es. papá le dispararon una pistola en la cabeza. A ver qué diputado me da la cara y me lo dice. Y por eso quiero ver yo a Jorge Romero, porque quiero que me diga a los ojos que es un tema político. ¿Él te ha confrontado cara a cara? ¿Taboada? Tampoco. En la detención de Von Roerich, ¿qué tanto pesó las denuncias que tú habías Pues bastante, realizado? porque aportamos de que bastantes pruebas. Y en ese momento varios periodistas le comentaron a Santiago Taboada que por qué no hacíamos un debate él y yo, pero no tiene los pantalones que se necesitan. No, porque además yo te siento un poquito solo, en el sentido de que es hasta quijotesco, porque parecería Sí, un que, poco. que incluso los otros partidos que están en la Ciudad de México no han agarrado la causa. ¿O sí la han agarrado? No la han agarrado, no la han agarrado porque no les conviene. Y la van a agarrar cuando les convenga y si les conviene. O sea, la realidad de las cosas es que en el único lado en el que hemos encontrado cobijo ha sido con la izquierda. O sea, esa es la realidad de las cosas. Y si la gente me quiere decir vendido, arrastrado y todas las cosas que me dicen de que en redes sociales, pues es que esa es la realidad. Yo tengo una obligación con mi gente y con mis representados Así es. de encontrar soluciones y hemos encontrado cobijo y apoyo de este lado.
Y de ese lado es el lado que vamos a continuar, porque es el lado que hay resultados. Así es. Y hay gente en la cárcel, y hay reparaciones del daño, y hay acuerdos reparatorios. Bueno, hay hasta inmuebles siendo ya regresados, ¿no? Como parte de acuerdos reparatorios. Y te voy a decir, o sea, pues sí, a lo mejor es un poco quijotesco, tienes razón. Te voy a decir, o sea, a mí, o sea, se me hace una falta de respeto total lo de los diputados, decir que es político. Y las víctimas. Claro. Y los muertos. Y la mamá de Martín Hernández. Así es. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿Qué pasó con la mamá de Martín Hernández? Martín Hernández es un gran amigo que su mamá y su madre estaban trabajando de limpieza en un departamento en Zapata 56 que se cayó con el temblor. Un edificio nuevecito, tenía 1 año. Wow. Construido por una empresa canadiense. Canadienses, grandes constructores, no sé qué hablan. Tenía 1 año, se cae y fallecen su mamá y su madre en el mismo departamento. Wow. Entonces, imagínate a él quién le va a decir que es un tema político, el cártel inmobiliario. Y luego cuando revisamos ya los documentos, pues departamentos de más, pisos de más, DROs, firman Nice Sarigis, el DRO no lo revisó bien, tal. Nice Sarigis es uno de los que está detenido, ¿no? Está detenido. ¿Es el director de obra? Correcto, que ya confesó, en algunas carpetas ya confesó su culpabilidad y ya en otras la está peleando. Pero ojo, aquí es bien importante que la gente lo sepa. Él en algunas carpetas ya dijo, soy culpable. En algunas. En algunas, no en todas. Como estrategia, pues yo también lo entiendo. Yo soy para su abogado, pues las que podamos ganar, vamos a ganarlas, ¿no? Exacto. ¿No? Pero entonces el cártel ya está, o sea, el cártel ya existe. O sea, el cártel ya no es una cosa que acusamos de este lado. Exacto. Ya hay gente del cártel que dijo, sí, soy del cártel, lo acepto y aquí está y regreso. Discúlpenme, acepto 5 años de cárcel y aquí está mi lana de mi multa o mi casa. El cártel no es una construcción, el cártel es una realidad. Ahora, hay otra parte que también se ha mencionado mucho en la prensa, pero no se ha explicado bien desde mi punto de vista, es que entre ellos también se repartían departamentos. Sí, claro. Pues estaba de que el pastelote, ¿no? Exacto. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo has entendido o has observado ese mecanismo? En la sobreconstrucción de pisos hay evidentemente departamentos de más que no venden. No los venden o los entregan para la corrupción y para el cohecho y para callar voces, yo creo que incluyendo las de periodistas, o solo entre ellos. Yo creo que los entregan, pero creo que era un esquema muy egoísta. No era tan cártel como pensamos. O sí, porque los cárteles de que funcionan con independientes que pagan, que pagan como cualquier cártel, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que era similar. Entonces, por ejemplo, soy el de obras de la Miguel Hidalgo y me entero que ahí hubo pisos de más, pues yo me quedo con mi depa y le doy su mochadita al jefe. Y le doy su mochadita. Igualito que los cárteles. O sea, exactamente. Es que tienen un derecho de piso. Es que tienen todas las características de un cártel. Cobran piso, desplazan, matan. O sea, son extorsionan. Un cártel. Extorsionan, tienen jefe, tienen cabecillas, hay independientes, tienen nombres, tienen origen. Bueno, hasta tienen una historia. Claro. Son un cártel. Estos funcionarios que han sido detenidos tienen, lo que yo estaba leyendo, 16, 14 años en la delegación. Es decir, así es. No eran funcionarios novatos, es decir, tenían ya muchos años en la estructura jurídica y en la estructura... Los mandos de cooperativos. Exacto. El único mando alto que ha caído es Von Rorich. Exacto. Falta que caigan, yo creo que tienen que caer Jorge Romero y Santiago Taboada. Por último, abogado, la Fiscalía ha sido muy cuidadosa también con no revelar ciertos nombres, no revelar... Incluso las veces yo he entrevistado a la fiscal Ernestina Godoy, es muy cuidadosa de no dar nombres. Uh-huh. Da los cargos, da las responsabilidades de quienes han sido detenidos. Pero es evidente que con todo y que es cuidadosa, ahí sí hay una persecución política en su contra. Es decir, sí. Yo creo que, claro que sí. Lo que le está sucediendo a Ernestina Godoy es que precisamente hizo las funciones de una fiscal. Sí. De investigar, detener. Tú has dicho que se podrían retroceder 500 pasos si no se ratifica a la fiscal. ¿Hay alguna otra instancia, la Fiscalía General u otra, en donde también se pudiera llevar esta denuncia del cártel inmobiliario? Yo creo que también ahí es muy importante aclarar que la fiscal no determina culpabilidades. Eso lo hace un juez de control. Exacto. La fiscal únicamente fiscaliza, junta evidencias y se lo lleva. Ellos siempre dicen, yo confío plenamente en el Poder Judicial. Pues no parece, mijo.
Porque Claro. si confiaras tanto como dices, pues deja que la fiscal le lleve todo lo que quiera. Al final, ese poder en el que tú tanto confías va a ser el que determine. Lo que pasa es que en lo que no confías es en tu inocencia, Claro. que es muy diferente. Entonces, yo creo que la instancia correcta es la fiscalía. El modelo actual acusatorio penal oral me gusta porque es lo que hace. La fiscal, que al final sí la puso un modelo político de izquierda, Exacto. efectivamente no termina culpas. Fiscaliza. Entonces, que sí sea un juez el que determine. Lo que pasa es que les asusta. Exactamente. Ese modelo les espanta. Rodrigo, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Qué bueno que encantado de estar por pudimos aquí. abordar las distintas aristas de este monstruo de 1000 cabezas. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Muchas gracias.